Más adelante sobre este tema porque han habido otras declaraciones importantes en este encuentro con los periodistas, pero vamos a retomar el caso del ministro de Educación, Morgan Quero. Él se encuentra en Piura participando en este Consejo de Estado Regional y ahí justamente pues se produjo toda esta confusión, estas polémicas declaraciones que han motivado incluso que hasta la Defensoría del Pueblo emita un comunicado exigiendo su inmediata renuncia. Vamos a compartir con ustedes un extracto de las declaraciones que dio el ministro de Educación, Morgan Quero, a la periodista del diario La República, después de toda esta confusión cuando dijo que los derechos humanos son para las personas y no para las ratas. No se había hecho mención respecto a esta Claro, pero me hiciste esa pregunta justo cuando estábamos abordando el tema de la pena de muerte. Se había terminado, bueno, los colegas le habían preguntado sobre eso y yo ya pasé. Sí, muy directamente, bien. Sí. Pero no hiciste una precisión o una pregunta explícita sobre otro momento. La pregunta sí fue muy clara. No, pero yo escuché esa pregunta así como tú me estás diciendo, ¿no? Claro. Ustedes no han dicho nada sobre el Día de los Derechos Humanos. No, sí hice mención. Es más, en el video se queda claro que yo hago mención. Igual nosotros teníamos la duda, como usted había estado hablando del tema de los abusadores, nos quedó la duda y por eso también les preguntamos. Le planteé a Julio, me parece, si se refería a eso o a exactamente a qué se refería. Sí. Pero hay que grabar las declaraciones. Sí, porque siempre ha estado ahí en confusión. No, más bien hazme la pregunta. Ya, está bien, sí. Para que esté claro y no haya ningún problema, ninguna duda, ¿no? Ministro, se ha celebrado el Día de los Derechos Humanos. Deseábamos saber, desde el gobierno central no se ha hecho mención sobre este tema de los... Bueno, nos vamos a enlazar vía telefónica con el propio ministro de Educación, Morgan Quero. Él está, como señalábamos, en Piura, se va a quedar hasta el día de mañana participando en este Consejo de Estado Regional. Ministro, muy buenas noches. Muy buenas noches, Pilar. Un saludo a toda la audiencia de ATV+. ¿Por qué dijo que los derechos humanos son para las personas y no para las ratas? Mira, Pilar, yo estaba declarando en relación a las preguntas que me hacían varios de los colegas reporteros, concluyendo la inauguración del Consejo de Estado Regional, y los temas que me estaban preguntando se referían esencialmente al debate que se ha generado en torno a cómo podemos dialogar y discutir sobre los argumentos que se están vertiendo sobre la pena de muerte en relación a los violadores de menores. En ese contexto, lo que ha dicho la presidenta. Yo supuse que se continuaba con las preguntas y se hacía alusión a los derechos humanos de los violadores, y por eso respondí de esa forma, Pilar, y por eso quiero expresar mis disculpas públicas a aquellos que han considerado que no fui suficientemente claro a la hora de responder, porque en ningún momento me he referido ni he deseado referirme a las personas que lamentablemente fallecieron en el 22 y en el 23. Y eso es importante, ministro, que pida disculpas. Enfatizar de manera categórica. Sí, y Pilar, eso es importante, ¿no? Que pida disculpas para que esto no siga creciendo como ya ha crecido, porque este tema ya es tendencia. Como comentaba al inicio de la entrevista el propio defensor del pueblo, ha habido un comunicado exigiendo su renuncia. Desde el Congreso ya son varias las voces de diferentes bancadas parlamentarias que están exigiendo lo mismo, que usted dé un paso al costado o que la presidenta lo destituya, y hay otros que piden su interpelación y hasta censura, aunque por supuesto sabemos que ya los tiempos son cortos. En un inicio lo que usted dijo fue que tergiversaron sus declaraciones, pero la verdad es que nadie malinterpretado lo que usted dijo. El que no escuchó bien fue usted. No, lo que pasa es que estamos en un área de tránsito entre un auditorio al aire libre, no se escucha, se ve que la pregunta de la periodista está retranscrita incluso en los medios de prensa, y justamente yo no logro escuchar, simplemente escucho la primera parte de la pregunta sobre el tema de los derechos humanos y supongo
que es sobre los derechos humanos de los violadores, y por eso respondo de esa forma. Claro. En ningún Ella momento contextualiza, yo también he visto el video y no lo he visto editado, lo he visto completo, también esa yo no primera estoy diciendo que haya entrevista, edición de y ella, esos. Simplemente le digo que contextualiza Día Internacional de Derechos Humanos y habla por qué no ha habido un pronunciamiento del gobierno de la presidenta Dina Boluarte sobre la muerte de las 50 personas durante las protestas. Claro, reiterarte que el 28 de julio del año pasado la señora Presidenta Constitucional de la República pidió perdón en nombre del Estado peruano a todas las víctimas y los familiares de las víctimas de esas lamentables circunstancias que ensombrecieron a nuestro país por distintas causas y razones. Pero usted reconoce que es un tema sensible, ¿no? No tiene nada que ver ese tema. Y, por supuesto, el día de ayer, también en el marco de los derechos humanos, tengo entendido que el señor ministro de Justicia, Eduardo Arana, presentó la Política Nacional de Derechos Humanos del Perú. Pero no habló de lo que ocurrió en aquellas protestas, ni el saldo de esas 50 personas fallecidas, y en ese contexto seguramente le hacía... Nunca fue el tema de diálogo esta mañana con los periodistas. Los periodistas estaban preguntando sobre la pena de muerte para los violadores. Y yo creo que sí tenemos que tener un debate muy importante en nuestro país para sancionar de manera drástica circunstancias tan lamentables como ese abominable crimen en contra de una niña menor de edad que fue violada y asesinada vilmente. Y por eso tenemos que sancionar con mayor dureza y castigar a los culpables y a los responsables. Y de eso vamos a hablar en breve, pero yo quería terminar... Por eso, sí, yo quería terminar sobre el tema y justamente estamos viendo las imágenes donde usted está declarando y nos señala, ¿no? Está en la Universidad de Piura, ¿no? Donde se registran estas declaraciones, se ve ahí algunos periodistas, tampoco son muchos como para que haya mucha bulla, pero... En ese tránsito, sí, por el espacio, que es un espacio abierto, no se logra entender bien, y por eso supuse que la pregunta seguía vinculada al tema de la pena de muerte, y en ese sentido es mi declaración, y reitero también la posibilidad de abordar el tema de un debate nacional que tiene que ver con mayores sanciones que eventualmente lleguen a la pena de muerte para los violadores de menores, Pilar. Lo reitero y lo digo claramente. Ahora, ¿no es la primera vez? Lamentables hechos y sucesos que ensombrecieron al país a fines del 22 y principios del 23, lamento muchísimo esa situación y, por supuesto, expreso mi solidaridad humana a todos aquellos que han perdido a sus seres queridos. Y ya hay pronunciamientos también de los familiares, ¿no? De los deudos. Ahora, usted entiende, es un tema bastante sensible. El dolor persiste y las heridas siguen abiertas. Sí, nunca respondí sobre eso. Y me refería sobre todo, ministro, justamente al tema de la pena de muerte. Claro, y discúlpeme, bueno, cuando yo también he sido reportera, entrevistamos a los ministros, no solamente hablamos sobre un tema, seguramente empezaron por la pena de muerte, porque es el tema uno de prioridad, de coyuntura. Luego le han preguntado sobre las acciones del Ministerio de Educación sobre los profesores que se disfrazan de violadores y las sanciones y las acciones que se están adoptando desde su sector, y también le estaban preguntando pues sobre ese tema del Día de los Derechos Humanos y la muerte de las 50 personas durante las protestas. No es la primera vez, ministro. Supuse que seguíamos hablando del tema de la pena de muerte contra los violadores y por eso es importante hacer esta aclaración, Pilar. Gracias por la oportunidad desde Piura para poder comentar con tu auditorio todo ese tema. Y no es la primera vez, ministro, porque hay que recordar cuando usted habló de las prácticas culturales, cuando justamente saltó a la luz el tema del abandono en la que estaban nuestras niñas de la zona de Aguajún. Entonces, hay que tener mucho cuidado, sobre todo pues cuando hay la presencia de los periodistas. Ministro, quiero aprovechar, usted ya ha hablado sobre el tema de la pena de muerte, sobre el debate que se está abriendo a solicitud o a iniciativa de la presidenta. Lo que se ha señalado por algunos sectores es que esto se trata de una cortina de humo, porque su popularidad está por los suelos y porque no quiere hablar de lo que se va descubriendo en el caso del cofre y el tema de las intervenciones estéticas. Sí, Pilar, yo creo que lejos de las estridencias o de las especulaciones debemos ser muy concretos, porque el caso de las menores y los menores que han sido ultrajados, violados, violentados, asesinados recientemente en nuestro país nos tiene que llamar a una consideración que nos permita adecuar las normas y las leyes
para que el Perú tome decisiones de manera soberana para enfrentar este flagelo. Hoy ha habido Consejo de Ministros, ha habido conferencia de prensa y la ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables lo que ha dicho es que repudian, ¿no? Condenan que la presidenta Dina Boluarte sea asediada constantemente. No hay día que no dejen de criticar la forma de vestir, su figura, se trata de afirmaciones sexistas. ¿Usted coincide con ella? Sí, yo creo que justamente tenemos que pasar a una discusión pública, a una agenda pública que nos permita colocar los problemas de fondo que le preocupan a la gran mayoría de peruanos. Y este tema de las violaciones de menores es un tema que aqueja fuertemente y nos duele a todos los peruanos. Por eso tenemos que desarrollar un diálogo democrático que nos permita lograr los consensos para reformar las normas y las leyes que permitan sancionar con mayor celeridad a los responsables de estas violaciones en contra de menores. Desde el Congreso le han dicho, el debate ya se abrió hace tiempo, hay muchas iniciativas que están impulsando justamente la pena de muerte para los violadores y que en todo caso este caso está en manos del Ejecutivo que podría aprobar una norma en el Consejo de Ministros y enviarla de inmediato al Parlamento sobre el retiro del Pacto de San José. Bueno, ese es un tema distinto, circundante, que se verá en su momento. Primero es definir qué normas vamos a aplicar en el caso de los violadores que están acosando a nuestros niños y a nuestras niñas y que además llegan hasta el homicidio. No hay que olvidar que estamos ante un crimen abominable como el recientemente y lamentablemente ocurrido en días pasados. Así que nosotros estamos en la mejor disposición de trabajar en este nuevo marco normativo. ¿Usted no va a dar un paso al costado? Estamos trabajando, hemos separado a estos violadores disfrazados de docentes en distintas partes del país. En Lima Metropolitana hemos separado a 603 docentes y administrativos supuestos, entre comillas, que tenían una sentencia, Pilar, se habían colado en el sistema educativo previamente, que otros gobiernos dejaron pasar, una sentencia por homicidio o por violación o por terrorismo. Son 603 en Lima Metropolitana y más de 450 en la región Amazonas. Perfecto, ministro Quero, gracias por haber estado con nosotros aquí en ATV+. Muchas gracias, Pilar. Un abrazo. Muy buenas noches. A esta hora tenemos